Buenas tardes, ¿qué tal? En el momento me encuentro con el odontólogo Iván Darío Menagil de la Clínica Odontológica de Antioquia. En el momento estamos del tema del blog sobre los tratamientos mal realizados odontológicamente a las personas. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te ha ido, Daniela? Muy bien, gracias a usted. Muy bien, también, gracias. Bueno, doctor, en el momento la pregunta básica de esta entrevista sería ¿cómo son los tratamientos odontológicos mal realizados? De pronto, ¿qué, qué puede o qué consecuencias pueden traer para nuestra vida pues esos procedimientos mal realizados? Ok, muchas gracias por preguntar. Frente a esto debemos hacer una separación inicial, debemos discernir muy bien cuál es la causa de la falla. Recordemos que los profesionales de la odontología son seres humanos y es bien reconocido que es de humanos fallar. Entonces es posible que hayan dos maneras en las que se genere el daño. La primera es cuando el odontólogo, por una inhabilidad o una falta de preparación, genera un daño. En este, lo hablamos legalmente, viene a tener repercusiones y va a ser generalmente complicaciones que pueden ir desde leves hasta graves, donde se puede llegar a incluso hospitalizar un paciente o a necesitarse tratamientos de alta complejidad, siendo que la odontología por lo general no alcanza estos niveles. En esos casos hablamos de impericia o de inhabilidad del profesional y estamos dándole una terminología precisa que serían tratamientos iatrogénicos, es decir, que se hacen sin tener el fundamento o el conocimiento necesario para poderle brindar la ayuda ante la necesidad del paciente. Esos son insalvables. Definitivamente los pacientes tienen derechos y posibilidades de exigir contravenciones o contraprestaciones por el mal recibido o por el daño causado. En estos casos, los profesionales pueden blindarse o protegerse haciendo uso de básicamente el colegaje. Existen especialidades de cada área donde el profesional tiene un cierto conocimiento básico que le permite discernir hasta dónde le puede ofrecer una solución a su paciente o hasta qué momento o en qué momento es necesario remitirlo con un especialista que tenga mejores conocimientos en determinada área y le pueda dar una solución mejor, más eficiente o más clara con una mejor preparación, lo que logre darle una ayuda efectiva a la salud del paciente. No es así cuando el profesional obra de buena fe y teniendo conocimientos puede tener fallas de habilidad, de protocolo, puede tener pequeños olvidos, no son frecuentes porque todos estos procesos son muy aprendidos, son muy estandarizados, se controlan, se estudian constantemente, se actualizan los conocimientos frente a determinados procesos o procedimientos y constantemente el profesional está en la obligación y la necesidad de hacer una preparación continuada, una educación continuada es el término. Debe estar constantemente recibiendo nuevos conocimientos, aprendiendo nuevas técnicas, entendiendo y conociendo nuevos materiales para poder dar respuesta certera a las necesidades del paciente, lo que no lo exime de tener pequeñas fallas o pequeños errores o en ocasiones falencias. Es decir, no siempre se peca por obra, sino en ocasiones por omisión. A veces en lecturas radiográficas se pueden dar incompletas, diagnósticos se pueden dar incompletos, puede pasar que atienda una condición y obvie otra, cuando los pacientes vienen con dos problemáticas y esa otra se complique o avance mientras el doctor no se percata de que también debe influir en esa otra situación. Entonces, en esos casos, el paciente y el doctor deben formar es un equipo. El paciente también ayuda a que estas situaciones no se presenten, es pidiendo información, enterándose de cuál es su situación, conociendo cuál es su enfermedad, por qué se da, cómo evoluciona y qué puede hacer para detenerla. Ahí es donde el paciente ayuda para que no se presenten este tipo de situaciones, porque se presta para que con suspicacias detecte falencias, errores, faltas, olvidos
que el profesional pueda llegar a sufrir. Si esto se da con esa sinergia, es poco frecuente que aparezcan tratamientos dañinos para los pacientes. Por ejemplo, en el momento que estamos en el auge de pues de los tratamientos odontológicos, más que todo brackets o blanqueamientos estéticos, he visto muchas personas que los tratamientos, pues ese tipo de tratamientos que mencionamos anteriormente, tienen falencias. ¿Qué recomendación le daría a esas personas para que tengan cuidado y no vengan a caer en manos de clínicas que de pronto no tengan el amplio conocimiento en esos temas? Bueno, en el momento la estética está generando una demanda extra, una solicitud de tratamiento adicional a lo que tradicionalmente se conocía. Venimos en un país, venimos de un sistema de salud precario, poco apoyado por el sector público, pero venimos con unos niveles buenos y con unos profesionales bien preparados. Entonces el paciente vuelve e influye en el proceso. Es decir, antiguamente un profesional evaluaba a su paciente y lo que consideraba necesario se lo realizaba. Hoy en día es el paciente quien busca que le hagan determinado tratamiento que no es necesario, sino desde un punto de vista estético o desde un punto de vista más de la personalidad del paciente, donde el paciente es quien genera esa necesidad, no física o fisiológica, sino más bien psicológica o social, donde va a buscar aceptación, donde va a buscar una integración social, una interacción más adecuada, entonces va a querer verse mejor, va a querer solucionar situaciones estéticas que le traen conflictos personales o a nivel psicológico y social, y entonces va a llegar con una solicitud expresa, explícita, donde el doctor debe decidir si le soluciona o no su inquietud. Del paciente depende bastante el hecho de que se informe, es decir, la odontología hoy por hoy ya no es un asunto del doctor es el que sabe, usted es el que sabe, doctor, obre en mí, sino que el paciente debe informarse, consultar, indagar, verificar incluso en ocasiones varias fuentes, basarse en una confianza que le generen los conocimientos que expresa el profesional. Si hay una duda, es preferible demorarse un poco más, consultar, tratar de ubicarse con una persona que ya haya recibido un tratamiento similar al que necesitas y que te recomiende a dónde fue, que te cuente cómo fue su experiencia, y vas a empezar como con un punto de base que es una confianza ganada, no depositada ciegamente en el profesional o en un nombre o en una marca, sino porque ya hay alguien que puede dar fe de que se realizaron bien los procedimientos. Ahora, también hay una obligatoriedad del profesional y es educar muy bien a su paciente. Con esto es muy frecuente que no se cumplan las expectativas y entonces es delicado porque quien tiene el conocimiento, que es el profesional, está en la obligación de hacer claridad frente al paciente antes de realizar cualquier procedimiento sobre lo que se puede conseguir y lo que no es posible realizar en determinados casos. Por lo general hay muy buenas posibilidades de realizar casi cualquier tratamiento, pero es muy común que lo que el paciente solicita no lo va a llevar a donde realmente quiere. Entonces el profesional entra ahí haciendo una labor de educación. Y una vez más, la sinergia es la que logra que el resultado sea satisfactorio y evita que vamos a pasar por trances o por traumas para el paciente, donde va a tener pues obviamente un debilitamiento de su situación de salud. Listo, doctor. Entonces, en el momento le agradezco demasiado por la entrevista. ¿Algo más que agregar? No, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a usted. Que tenga un feliz día.